14. El láser. Con Javier Casal. 2:30, 1:30 en Canarias. Sánchez lo niega todo, niega que ordenara la trama Leire para entorpecer las investigaciones que afectan a su familia. Sánchez niega ser el guan. Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. ¿En ningún momento dio ninguna orden para proteger informaciones sobre usted o sobre su entorno? En absoluto. Hay que dejar trabajar a la justicia. Lo que yo sí les puedo garantizar es que, ni nunca avalé, ni nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado. Yo no hago ni he hecho lo que otros sí me hicieron a mí. Desde la Cumbre Europea de Montenegro, Sánchez carga contra el Partido Popular. Habla de nuevo de una oposición marrullera, admite que las informaciones que se están conociendo le llenan de indignación. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera utilice el ruido, las insidias, sin ningún tipo de fundamento para impugnar la labor de un gobierno que está haciendo que España hoy goce de uno de los mejores momentos de los últimos 40-45 años de nuestra historia democrática, ¿no? Desde luego las informaciones que se han conocido durante estos últimos días nos llenan de decepción y también de indignación. Y quiero decirle a los españoles y españolas que a mí también. Y pide que ahora se deje trabajar a la justicia y que la oposición deje de torpedear un proyecto político que, según Sánchez, es un modelo referente en todo el mundo. Sánchez, que ha defendido la labor también de la directora de la Guardia Civil, de Mercedes González, que recordemos mantuvo 3 encuentros con Leire, encuentros que inicialmente el gobierno desmintió, encuentros que aparecen en el sumario y que finalmente, como digo, Interior ha tenido que reconocer. Desde el Gobierno y desde el propio Ministerio del Interior se ha manifestado la confianza en la profesionalidad y la honestidad de la directora general de la Guardia Civil, de Mercedes González. Y por tanto, yo solamente puedo apoyar esas declaraciones y trasladar esa confianza y ese apoyo en la actual directora general de la Guardia Civil, que por cierto está haciendo un trabajo muy positivo dentro de esta institución tan importante y respetando, como no puede ser de otra manera, la autonomía de la Guardia Civil. Interior no dijo la verdad. Luego jugaron con que si esos encuentros habían sido fuera de la sede, como si eso cambiara demasiado la realidad. Y ahora el Ministerio de Marlaska pues se agarra a que en esos encuentros no se abordó ningún asunto relacionado con la trama. Llegados a este punto, pues interrumpieron los contactos. Marlaska también avala la versión de Mercedes González, pero siempre que se pueda mantener esta versión, algo de lo que el ministro de momento no tiene dudas. Mientras esos encuentros hayan sido en la forma descrita, y yo no tengo por qué negarlo, no tengo por qué dudar, mejor dicho, de ello, evidentemente no. Otra cuestión es si no obedeciera eso a la realidad o a la verdad. O a la verdad. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Por tanto, Marlaska mantiene en su puesto a la directora de la Guardia Civil y, como ha hecho Sánchez, pues da sus explicaciones por buenas, pero con este matiz, de momento. Sí, Casal, es un apoyo con matices, condicionado sin duda a cómo evolucione el caso. De hecho, hoy el Ministerio del Interior trazaba ya una línea roja muy definida. Si hay pruebas de que Mercedes González le mintió, la dejará caer. Si hubiera habido algún tipo mínimo de pruebas sobre alguna conversación, alguna reunión relativa a la trama y no se me hubiera trasladado, evidentemente conllevaría otra respuesta por mi parte. No estamos en ese escenario, según Marlaska, que por ahora cree en la palabra de la directora de la Guardia Civil. Y yo no tengo ningún elemento que me haga entrever que eso no es cierto y que en ningún momento no ha habido ninguna relación en sus encuentros con los hechos objeto de esa trama, que vuelvo a decir que es realmente de una gravedad manifiesta y que pone en tela de juicio muchas cosas. Por eso el ministro Casal no se plantea su cese, al menos de momento. Javier, tú le has preguntado a Marlaska por algo que cuando menos despierta todas las sospechas sobre lo que ha dicho o lo que pueda decir Marlaska o Interior ahora o en un futuro próximo, ¿no? ¿Por qué no nos dijeron la verdad? ¿Por qué no admitieron desde el primer momento la existencia de los encuentros para terminar finalmente anoche reconociéndolos en un comunicado, ¿no? Pues no hay una respuesta clara, Casal. La realidad es que se han visto acorralados por la UCO. El Ministerio del Interior es consciente de que la versión que le trasladó Mercedes González en privado le llevó a no decir la verdad en público, le llevó a negar que hubiese habido encuentros con Leire Díaz.
En ese caso se me dice si he mentido, no he mentido, si los contactos, etcétera. Lo que me dijo ella, y para mí es lo importante, no tuvo ningún contacto con Leire relativo y en cuyo desarrollo hubiera habido ninguna conversación, ninguna referencia a la trama. Hechos absolutamente graves. Pero claramente Casal, el ministro, dijo la semana pasada que no hubo reuniones de ningún tipo. Hoy Marlaska recula. Cuando digo de ningún tipo relacionado con la trama, o que se hablara en algún momento en los hechos objeto de la trama o le propusiera nada relativo a la trama. Pero como reconoce Mercedes González, Casal sí hablaron sobre un personaje de la trama, el comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, y al que Leire Díez quiso captar para sus intereses. De hecho, fuentes del gobierno confirmaron ayer a la SER que en uno de sus encuentros Leire Díez sí trasladó a la directora de la Guardia Civil su teoría de la UCO patriótica, pero Mercedes González no le dio ningún tipo de credibilidad. Entonces fueron reuniones de otro tipo. Entiendo. Javier Bañuelos, gracias. Un abrazo. El Partido Popular ha pedido la comparecencia en el Senado de Mercedes González para el próximo día 10, es decir, para el jueves de la semana que viene. El PP, que prosigue con su estrategia de desgaste, no exenta de mucha sobreactuación. Este es Miguel Tellado. La pregunta es clara. ¿Es que no hay un solo dirigente del PSOE honrado? Y la segunda pregunta es evidente. ¿Qué hacen todavía ahí? Salgan del gobierno, es más, salgan del Palacio de la Moncloa y háganlo con las manos en alto. En definitiva, Pedro Sánchez se desmarca de Leire. Previamente, Sánchez se desmarcó de Santos Cerdán, a quien, recordemos, se encargó la dirección del partido. El presidente defiende que se han adoptado todas las medidas, que se han establecido todos los cortafuegos necesarios en Ferraz, pero por si faltaba alguna ficha hoy en el tablero, esta mañana ha salido a jugar de nuevo Santos Cerdán, que en un comunicado defiende su inocencia y encuadra esta investigación en una estrategia para destrozarle como persona, dinamitando también su credibilidad. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Santos Cerdán ha salido al paso de la implicación en la trama de Leire Díez que le atribuye la UCO con un comunicado en el que niega de forma radical y absoluta su participación en este asunto. Asegura que no existe mensaje o comunicación alguna de su parte que acredite lo contrario. Dice el exsecretario de Organización del PSOE que aquí el objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas. Destruir, señala, la honorabilidad de determinados ciudadanos que sectores del Estado perciben como molestos. No es la única crítica a los investigadores, a quienes acusa de seleccionar perfiles y luego ir a ver si encuentran algo. Recuerda que en la investigación sobre Leire Díez, que abrió primero un juzgado de Madrid, él figura como testigo y no se ha justificado, dice, que ahora la Audiencia Nacional le tenga imputado en lo que define como una investigación paralela. Y sumamos a esto dos derivadas políticas que nos deja el sumario. Las dos las ha avanzado la SER esta mañana. Una tiene que ver con el socio clave del gobierno, el PNV. La UCO asegura que Cerdán intercedió con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco para llevar a cabo el rescate de Tubos Reunidos, empresa que se investiga precisamente en relación a la supuesta financiación irregular de esta trama. Información de Miguel Ángel Campos. Los agentes extraen esta conclusión de una conversación entre Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, contenida en el chat Iruroc que compartían con el amigo de Cerdán, Anchón Alonso. Dice la UCO que cuando el rescate se encontraba bloqueado, Leire y Fernández propusieron acudir a Santos Cerdán para impulsarlo, quien pudo haber intermediado con algún miembro del PNV sin que conste su identidad, lo que pudo contribuir, dicen los agentes, a otorgar la ayuda millonaria a Tubos Reunidos. La SEPI concedió en julio de 2021 un rescate de 112,8 millones a Tubos Reunidos, por el que, según la UCO, los investigados se embolsaron una comisión de 115.000 euros. La UCO atribuye a Cerdán un papel de liderazgo también en la trama de la SEPI. Dice que fue él quien presentó al trío del grupo Iruroc y puso en marcha su actividad. Santos Cerdán niega este extremo. Lo primero, por tanto, Tubos Reunidos. Lo segundo, hoy también hemos recogido la denuncia del socialista Gaspar Zarrías, exconsejero andaluz, que asegura que en el registro de su casa la UCO se llevó información confidencial, información amparada supuestamente por el secreto profesional. Recordemos que Zarrías es abogado en ejercicio. Información de Pedro Jiménez. Gaspar Zarrías, abogado en ejercicio, ha denunciado que la UCO le ha vulnerado el secreto profesional porque durante el registro que practicó el pasado 27 de mayo se llevó toda la documentación de su actividad profesional. Los agentes no se limitaron a incautarse de la cuenta del PSOE, que es lo que investiga el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sino que se llevaron 24 carpetas. Solo una de ellas está encabezada con el título de PSOE. El resto se corresponden con otros clientes. El abogado de Zarrías se tuvo que ausentar del registro cuando llevaba
3 horas, pidió ese mismo día que le devolvieran todo lo que no guardaba relación con la causa. Pedraz les citó este miércoles para que carpeta a carpeta indicaran en qué afectaba ese documento al derecho de defensa de ese cliente y por qué. El investigado se negó, porque toda documentación y toda comunicación de un abogado está protegida por el secreto profesional. Ante esto, Pedraz ha decidido que la UCO revise todo y que luego decida lo que devuelve y lo que no. Y a la vuelta. Todo listo en Madrid para la llegada del Papa. Primera escala en la capital de España, que está ya patas arriba. Amplio despliegue de seguridad para una visita a la de León XIV a España, que no contempla ningún acto con las víctimas de la pederastia en la Iglesia. Ahora contamos lo que dice la encuesta de 40DB sobre la Iglesia en el año 2026. Hora 14. Javier Casal. Volver a reírte, volver a sentirte en tu salsa, volver a encontrarte contigo misma, volver a sentir que hay gente pendiente de ti. 1 de cada 5 personas se siente sola en este país. Desde la sociedad y las instituciones es importante crear redes de apoyo, volver a formar parte, volver a vivir. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz. Muchas dificultades a estas horas. Un sabroz. Sin complicaciones. Fluidez absoluta. Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la 11 se encuentran? Pues que una sueña con el bote de Eurojackpot, otro tiene ilusión para toda la semana con el cuponazo y el vendedor tiene un trabajo adaptado a su discapacidad. ¿Todo eso por jugar a las loterías de la 11? Todo eso y más. Porque cada vez que juegas a la 11, haces que las personas con discapacidad tengan más oportunidades. Ah, qué bien. Cuando te encuentras con un vendedor de la 11, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues, bien jugado. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Elige cambio, elige autonomía, elige rendimiento. Siempre hay una elección. Puedes elegir el pasado o puedes elegir Polestar. Polestar 4 desde 49.900 euros. Más información en polestar.com. Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normales como ser cliente de Unicaja. El banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es. En Alcampo del 5 al 7 de junio tienes el queso semicurado de Trufa García Vaquero a 17,90 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares. En Alcampo sales ganando. Hora 14, con Javier Casal. 2:42, ahora vamos con la visita del Papa. Antes todavía sobre el caso Leire Díez, una novedad que acabamos de conocer porque ya tenemos la resolución del juez a la petición de la UCO para tener toda la información sobre las cuentas del PSOE, que ha decidido finalmente el juez. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el juez Pedraz ha resuelto sobre esa petición de la UCO y después de escuchar a la Fiscalía ha limitado mucho su alcance. El magistrado requiere a la agencia tributaria para que aporte, y solo del Partido Socialista, que no del Partido Socialista de Cataluña, las cuentas bancarias, las imposiciones, disposiciones o cobros en efectivo, información sobre relaciones societarias y operaciones con terceras personas o facturas emitidas. La UCO pedía información mucho más amplia, igual que solicitaba un requerimiento a varias entidades financieras donde tenía cuenta el partido, igual que las de un despacho de abogados y una consultora, que en este caso están los dos señalados por la trama. El juez no ha acordado este punto, ese requerimiento a las entidades financieras. Lo que ha hecho es pedirle a los investigadores que concreten las cuentas bancarias que tengan identificadas por su relación con los hechos investigados y después lo analizará. En definitiva, que el juez rebaja un poquito las peticiones que había realizado en las últimas horas la UCO sobre las cuentas del PSOE. Gracias, Isabel. Son las 2:44. El gobierno sale con todo en este viaje del Papa, un jefe de Estado que va a ser recibido por Pedro Sánchez mañana en Barajas y donde Moncloa se esfuerza en vender la buena sintonía que hay entre el gobierno y la Santa Sede. Deseamos que sea un éxito la visita, tanto para el Santo Padre como también para la imagen de España. Subrayar que hoy se ha constituido ya aquí en Madrid para los días que va a estar el Santo Padre en Madrid, del 6 al 9, lo que es el centro de mando y coordinación. El gobierno al que la visita de León XIV, el Santo Padre, para Marlaska o Bolaños no le viene del todo mal para desviar el foco informativo de los casos que le salpican ahora mismo. Encuesta de 40DB para la serie El País. Más de la mitad de los españoles creen que la Iglesia encubre la pederastia. Y el interés de la visita, pues el interés de la visita no llega ni al aprobado.
obtiene un 4. Laura Gutiérrez. Sí, interés muy tibio por la visita de León XIV a España, un 4 sobre 10, un interés que es mucho mayor entre los votantes del PP, los más interesados, seguidos de los del PSOE y de Vox. Solo el 7% de la población elige entre los últimos papas a Prevost como favorito. Triunfa Francisco, seguido de Juan Pablo II. En general hay una opinión mayoritaria, un 80% que cree que la Iglesia tiene que modernizarse, mucho más conservadora en asuntos como el aborto o la eutanasia que la sociedad española. Cáritas es lo mejor valorado, la Conferencia Episcopal lo peor. La pederastia y cómo se ha gestionado es un lastre. Más de la mitad considera que la Iglesia sigue encubriendo estos casos de abusos que para un tercio de la población son la principal causa del declive religioso en España. Según 40DB, el 60% de los españoles se confiesan católicos, aunque solo un 15% practicantes. Más de la mitad de los encuestados rechaza que la religión siga en las aulas y que la Iglesia reciba fondos a través de la X de la renta. Tenéis la encuesta completa en nuestra web en cadenaser.com. Y hablando de la X de la Iglesia, en España casi 8 millones de personas marcan esa casilla en su declaración de la renta. En 2024 recaudaron la cifra récord de más de 428 millones de euros. El porcentaje ha bajado a la mitad en 10 años porque la marcan conjuntamente con la de los fines sociales. La información desde Radio Barcelona es de Pol Valero. Buena tarde. Buena tarde. Sí, en total, poco más del 30% de los contribuyentes marcan de una forma u otra la casilla de la Iglesia y tienen un perfil concreto. Cuanto más ingresos, más donaciones. La mitad de las personas que ganan 150.000 euros al año o más marcan esta casilla. Son el doble que los de rentas más bajas. Con la edad pasa algo parecido, a más edad, más donaciones, hasta el punto en que casi la mitad de personas de 70 años o más eligen dar dinero a la Iglesia. En cambio, entre hombres y mujeres no se observan diferencias significativas en los datos. Lo que sí que es muy desigual es la distribución territorial. Por ejemplo, en Cataluña apenas un 15% de la población marca la cruz, por más de un 40% en comunidades como Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Murcia o Castilla y León. Y en Madrid ya está todo preparado para recibir mañana al Papa. Como católico que somos, pues una sensación que no se puede explicar. Yo la veo muy beneficiosa para Madrid, para Barcelona y para Canarias. Para las tres. Pues yo creo que mucha emoción, porque... Es curioso, ¿no? En Madrid, además de los problemas de tráfico debido al despliegue de seguridad y las zonas que se están preparando para la gran misa del domingo, hay una euforia tremenda por parte de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento que han empapelado, y esto es literal, Madrid, los autobuses, las marquesinas, las farolas, todo con la imagen de León XIV, transporte gratuito y puesto a disposición de los peregrinos de centros públicos para que se puedan alojar de forma gratuita. Virginia Sarmiento. De los 80 centros públicos que la comunidad ha ofrecido al arzobispado, serán finalmente 18 los que acojan a peregrinos. Una decisión que no ha pasado los filtros habituales que suelen pasar las cesiones de estos espacios. Las familias denuncian la obligatoriedad de la acogida. Diego Moreno, del Instituto Cardenal Cisneros, uno de los centros elegidos en pleno centro de la capital. No se ha pedido permiso, no se ha hecho voluntario la cesión de los espacios, que nos molesta mucho esta imposición desde la consejería, porque para los centros privados y concertados es voluntario. Y en medio de la polémica por el calor en las aulas, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Familias Madrileñas, Carmen Morillas, reflexiona. Los peregrinos que vayan a pernoctar y a estar acogidos en los centros públicos, pues que Dios les pille confesados. La comunidad señala que la cesión se ha realizado cumpliendo con la normativa vigente. Alzad la mirada. Pues si alzan la mirada los madrileños, ya avisamos desde aquí a los barceloneses de la que se les viene, van a ver un fin de semana en el que lo mejor será escapar o quedarse en casa. Nosotros, en principio, contaremos la llegada del Papa y las primeras horas de León XIV de esta visita en una promoción especial que va a dirigir aquí Pablo Tallón y que vamos a hacer desde las 10:30 de la mañana en la nueva app de la SER. Redacción de informativos. Javier Liebana, pendientes de las investigaciones del último asesinato machista, una mujer asesinada por su pareja en Málaga. Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Allí un individuo de 56 años ha matado a su mujer de 51. La ha disparado con un arma en el interior de su vivienda y después se ha suicidado. Ser Málaga, Ignacio San Martín. Todo ha ocurrido en la barriada de La Palma, de la capital malagueña. Los cuerpos sin vida de Victoria, Vicky como se le conocía, y de Francisco, su presunto asesino, fueron localizados a primera hora de este viernes. Un vecino
vecino alertaba a los servicios de emergencia. Ambos cuerpos presentaban heridas por arma de fuego. Los efectivos sanitarios solo pudieron confirmar los fallecimientos. La investigación está en manos del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Los primeros indicios señalan que el hombre la mató y después se suicidó con el arma. Dejan 2 hijos y 3 nietos. No había denuncias previas ni registros de la víctima o el agresor en el sistema Biogen. El 016 es el teléfono contra la violencia machista. No deja rastro en la factura, pero hay que borrarlo del registro de llamadas. De confirmarse, serían ya 24 las mujeres asesinadas en nuestro país por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Además, Casal, lo apuntábamos como última hora a las 2, el Supremo ha anulado la sanción de más de 850.000 euros que le impuso a Vox el Tribunal de Cuentas por los ingresos obtenidos por merchandising entre los años 2018 y 2020. Se consideró que estos ingresos eran realmente donaciones para financiar el partido, pero el Supremo concluye ahora que esta decisión carece de base probatoria. 10 minutos para las 3 en punto de la tarde. Los docentes catalanes siguen su huelga tras no alcanzar un acuerdo con el Govern. Hoy han salido de nuevo a la calle y han convocado una nueva huelga general en la enseñanza para el próximo martes. Los docentes quieren interferir también en la visita del Papa a Barcelona. Información desde allí de Soledad Domínguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Las asambleas de docentes han desbordado a los sindicatos y lo están demostrando ahora mismo en el Parc de la Ciutadella de Barcelona, donde hoy, a diferencia de todas las movilizaciones precedentes, son profesores anónimos los que están protagonizando los discursos finales de esta manifestación, que según la Guardia Urbana ha reunido a más de 15.000 personas en la ciudad condal y ha provocado también cortes de carreteras en distintos puntos de Cataluña. Los docentes están diciendo alto y claro que no se han movilizado para conseguir solo una mejora de sueldo, sino sobre todo para tener más recursos para atender a los alumnos, porque ellos dicen están soportando a costa de su salud la escuela inclusiva. Reclaman por todo ello que el gobierno se siente a negociar y que lo haga con ellos. El sindicato USTEC, el mayoritario en el sector y que firmó el preacuerdo de hace una semana, reconoce que están descolocados. Dicen que necesitan tiempo para buscar la manera de canalizar toda esta energía. Los sindicatos ya han anunciado de momento que el próximo martes vuelven a la huelga, coincidiendo con la llegada del Papa. El departamento insiste en que ellos van a aplicar lo que se firmó porque tienen suficiente mayoría en la mesa como para seguir adelante. Gracias, Sonia. La vuelta a la espera de la respuesta de Putin, la que tiene que dar a esa carta que le enviaba ayer Zelensky y en la que el presidente ucraniano le proponía mantener un encuentro. No miro el penalti que me pongo nervioso, porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso celebra el aniversario del campo comprando la nectarina carne amarilla granel origen España 3,39 euros el kilo y acumulas un 20% en tu tarjeta al campo. Oferta disponible del 2 al 8 de junio. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu Alcampo. En Alcampo sales ganando. Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas y ahora con la casa sola. Yo tengo en la cabeza todo el rato esto. La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy 1 de cada 3 niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo, haces falta tú. Hazte socio o socia en savethechildren.es. Dormir de 1000 maneras. Ahora en el Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de colchones Flex, Picolinas, Pol Relax y muchas más. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Solo hasta el 8 de junio en el Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta al Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera al Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. Hora 14. El láser. Con Javier Casal. Un dron marino ha causado una gran explosión en el mayor puerto de Rumanía, explosión que ha transmitido en directo la televisión pública de ese país y que aparece recogida en esta grabación. No hay víctimas y ahora mismo se intenta localizar otros 4 drones detectados y que, según el gobierno rumano, proceden de la guerra entre Rusia y Ucrania. Información de Sara Aranda. Salvamento Marítimo habría localizado el dron en el puerto de Constanza antes de que se autodetonara, por lo que la zona había sido evacuada. Rumanía ha abierto una investigación para esclarecer el origen. Apuntan a un dron que se usa en la guerra en Ucrania. Moscú y Kiev se culpan mutuamente.
En el Mar Negro se han localizado otros artefactos. La Armada ucraniana ha informado de que una de sus embarcaciones no tripulada habría perdido el control por la guerra electrónica rusa, terminando frente a las costas rumanas. Habrían advertido a su vecino para evitar víctimas civiles. El presidente rumano tacha de imprudente la ofensiva rusa y pide la cooperación de los aliados de la OTAN para garantizar su seguridad. Desde la Comisión Europea señalan directamente a Moscú. Es el segundo incidente que Rumanía sufre en una semana. El pasado viernes un dron ruso impactó contra un edificio residencial, dejando 2 heridos. Horas antes, el líder ucraniano Zelensky había dirigido una carta abierta a Vladimir Putin para pedirle un encuentro cara a cara en el que se negocie el final de la guerra, partiendo de congelar el frente tal y como está ahora mismo. Estamos pendientes de la respuesta del líder ruso, Nicolás Castellano, pero Putin todavía no ha hablado, ¿no? Buenas tardes. Sí, de momento a esta hora de la tarde, Javier, buenas tardes, no se ha pronunciado. Lo que hace Zelensky, de nuevo, es poner en evidencia que es Putin el que no tiene ninguna intención de negociar una salida a la guerra. Esta vez remarca que Ucrania está dispuesta a sentarse a la mesa, incluso partiendo de frenar la guerra y congelarla en la línea de frente actual, cediendo aún más en sus pretensiones para dejar la pelota en el tejado del líder ruso. La decisión es suya, dice Zelensky en esa misiva personal que le ha remitido a Putin, que hasta ahora siempre se ha negado a negociar con el líder ucraniano. A Peskov, al portavoz del Kremlin, le han preguntado hace unos minutos en San Petersburgo y ha asegurado que de momento ese asunto no está sobre la mesa. La reunión bilateral, de momento, a pesar del patrocinio de Estados Unidos, no se ha producido en ningún momento. 2:55. Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa. Pues en algo hemos mejorado. El consumo de alcohol entre jóvenes se ha desplomado en los últimos años. A cambio, pues los que fuimos jóvenes y ahora peinamos canas, pues hemos crecido sin perder ese vicio. Con todo, el porcentaje de abstemios de este país es de los más altos de Europa. Mariola Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Casal. En este estudio se puede ver retratado todo el mundo. En los abstemios, como dices, hay 1/3. En 1 de cada 5 jóvenes que bebe alcohol. Este indicador ha bajado un 60% en los últimos 20 años. Los jóvenes pasan cada vez más de las copas y de los atracones del fin de semana para divertirse. Ahora, ese consumo intensivo viernes, sábados o domingos está en gente más mayor, hasta los 64 años. Perfiles de los que más beben a diario en España: hombres con niveles educativos bajos o en paro y mujeres con estudios superiores, trabajadoras activas y de clase social alta. ¿Dónde se bebe más? En La Rioja, Baleares y Extremadura. ¿Y qué se bebe? La cerveza es la bebida reina, excepto para los mayores de 65 años, que es el vino. El vino. ¡Viva el vino! Me lo has sacado de la boca. Gracias, Mariola. Bueno, aquí un perruno. Y veo que no estoy solo. Dato adelantado de un trabajo que está elaborando el Ministerio de Asuntos Sociales. En España ya tenemos 15 millones de mascotas. Y, en fin, los que tenemos perro o perros ganamos de calle. Marina Fernández. 7,5 millones de perros y subiendo. La cifra ha crecido un 10% desde 2021. Una compañera, alguien divertido, alguien que me invita a pasear. Así es Manuela, aunque los dueños somos poco objetivos. Brezo y Mali son la alegría de vivir, que vengan tan contentos siempre a saludarte. Los datos lo confirman, hay más perros que niñas y niños, 2 millones más de hecho que menores de 12 años. Otro es Flao. Es un perro buenísimo, es un perro que siempre te busca. También los gatos, 5,6 millones, superan a los niños y niñas en edad escolar. Y en Ceuta y Melilla hay más que perros. Los peques les encuentran como similares y que están en casa para jugar y son nombrados y forman parte de la familia. Y aunque tener mascota no está reñido con tener hijos, dan más besos y menos disgustos. Gracias, Marina. En 30 segundos, buenas noticias para los fans del Primavera Sound. Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena. Toñi Fernández, dice el tiempo que ya no va a llover durante el fin de semana en Barcelona, es decir, están a salvo en principio los conciertos del Primavera Sound después del susto de anoche. Sí, el Primavera Sound que vuelve a abrir sus puertas en 45 minutos. Fue sobre todo el viento, con rachas de hasta 80 km/h, lo que provocó la cancelación de este festival, unido a esa lluvia. Y ahora la organización se ha comprometido a devolver el dinero de las entradas a las decenas de miles de personas que se quedaron sin ver a Massive Attack y a Bad Gyal. Es un placer conocerte, quizás tú me traigas pena.
No más. Pero no puedo una parte de este equipo que no para de moverse. ¿No soy yo? Te encanta. No hay medidas de devolución contempladas, ojo, para los que tienen el abono de 3 días del festival. Siguiente propuesta, tenemos que quitar a Bajal, que vamos a cambiar pues completamente, porque tiene 83 años, 33 discos, vuelve Barry Manilow. Su carrera se extiende durante... No digas eso. Durante 7 décadas es uno de los mayores productores musicales de todos los tiempos. Y hoy Barry Manilow regresa tras superar un cáncer de pulmón. Estamos ante el primer material inédito de este artista en 15 años. Bueno, nos marchamos. Tayón y Aida Bao nos van a contar durante el fin de semana la visita del Papa a nuestro país. Y esta noche estrenamos en Hora 25 el podcast dedicado al 20 aniversario del accidente de Metro de Valencia. Nosotros estamos de vuelta, si el tráfico papal lo permite, el lunes desde las 2, la 1 en Canarias. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.